Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: Os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quién he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Os lo aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Cristo se cumplen las promesas que Yahvé, Dios Padre, había realizado al pueblo de Israel. No se puede entender el Antiguo Testamento, quedaría inconcluso sin la figura de Cristo, puesto que Él es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Desde esa óptica se tienen que entender este Evangelio, que aunque parezca un poco trabalenguas de que recibe al que me ha enviado o me recibe a mí, no quiere el Señor liarnos nada. No quiere el Señor complicarnos el entendimiento. Lo que desea que entendamos es que Él viene como enviado de Dios Padre. Y que viene como enviado de Dios Padre, porque Dios, que es rico en misericordia, no quiere que los hombres perezcan y vivan esclavizados, sino que al contrario sean libres. Por eso ayer decía Cristo en el Evangelio: yo soy la luz del mundo. Cristo viene a iluminar nuestra vida para que podamos seguirle a Él, que es el camino que nos lleva a la salvación. En este contexto tenemos que entender la figura de la Iglesia y su misión. La Iglesia no pertenece ni al Papa, ni a los obispos, ni tampoco al resto de cristianos. La Iglesia es de Dios. Él es el fundador de la Iglesia y la creó para que como sacramento universal de salvación llevar a cabo una misión y una tarea. ¿Qué misión y qué tarea? Ser luz en medio del mundo, llevando el consuelo, la esperanza, aquellos efectos del acontecimiento redentor de Cristo. Él, muriendo en la cruz, pagó la deuda contraída por nuestro pecado, instituyó los sacramentos y su Iglesia para que ella extendiera a todos los hombres la salvación que Cristo regala a aquel que le abre el corazón. Por lo tanto, el sacerdote, el padre de familia, la mamá, la abuela, no son los dueños del mensaje de la Iglesia. Ni el Papa ni los obispos pueden cambiar el mensaje de la Iglesia, porque el mensaje pertenece a Cristo. Y lo que el Papa, los obispos y el resto de los cristianos, sean sacerdotes o no, tenemos que hacer, no es cambiar el mensaje, es custodiar el mensaje y transmitirlo íntegro para que sea luz en medio del mundo, para que sea consuelo de los que sufren. Porque el Señor envía a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Y nosotros somos testigos de ese acontecimiento. En nuestra propia vida experimentamos la salvación de Dios y como testigos de esa experiencia tenemos que llevar la verdad de Cristo al corazón de todos los hombres. Habrá momentos donde no comprendas, donde no entiendas por qué Dios te pide algo o por qué el Señor, por medio de los sacramentos, de los mandamientos, de la voluntad de Dios, te hace saber que tienes que hacer algo que te resulta difícil. En esos momentos tendrás que aceptar que hay alguien que está por encima de ti, que es Dios, que es más sabio que tú, que es más santo que tú, que sabe mejor que tú lo que te conviene. Tú a lo mejor ahora no lo ves, pero caray, ¿cuántas veces nos ocurre esto en la vida familiar? Los padres o abuelos que educan a los hijos o nietos y les dicen, haz esto. Y el hijo o el nieto no lo entienden. Y el padre, la madre, los abuelos le dicen, fíate de mí que tengo más experiencia. Y entonces el hijo o el nieto, si es inteligente, si es dócil, se fía de sus mayores. Pero con Dios no.
Pero si Dios es mayor que nosotros, si Dios es más santo, más sabio que nosotros, tendremos que fiarnos de Él. Cristo es enviado por Dios Padre. Y nosotros tenemos que ser testigos de ese acontecimiento, no tergiversando lo que Jesús dice, no cambiando lo que Cristo dijo y lo que la Iglesia ha transmitido desde sus inicios hasta nuestros días, sino al contrario, siendo fieles a la verdad, custodios de aquellas palabras de Cristo que son las que nos salvan. Pidamos, por tanto, al Señor que ilumine a su Iglesia. Y su Iglesia somos todos nosotros, empezando por el Papa, terminando por los laicos, para que seamos fieles a lo que el Señor quiere que hagamos, para que, siendo testimonio, testigos del amor de Dios, podamos ser luz en medio del mundo. Pero si tergiversamos el mensaje, si engañamos vendiendo algo como bueno, pero que no lo es porque estamos tergiversando las palabras de Cristo, no solo estamos traicionando al Señor, sino que además estamos haciendo daño a las personas. La Iglesia no puede ser ese vendedor de humo que a veces uno se encuentra en los mercadillos, donde habla y parece que te van a vender un aparato que es buenísimo y después es falso, no sirve para nada. O un ungüento que te va a curar y después es falso, no sirve para nada. ¿De qué vale engañar las conciencias? ¿De qué vale decirle a una persona, no pasa nada si haces esto? Sí pasa, porque aunque la ley civil lo permita, si la ley moral de Dios no lo permite, te va a hacer daño. Aunque el aborto, desgraciadamente, en muchos países sea un derecho, no puede ser un derecho, porque es un crimen. Estás matando a una persona y por lo tanto es una afrenta a Dios, hace daño a la sociedad y te hace daño a ti. O esto lo entendemos, o entendemos que nosotros no somos más que meros testigos de un acontecimiento que es la resurrección de Cristo, o por el contrario nos sentimos dueños. Y no somos dueños, somos testigos que tienen que transmitir una experiencia y tenemos que ser fieles a la verdad. Solo Cristo es el camino que nos lleva a la vida y no tenemos derecho a cambiar las palabras de Cristo ni la doctrina de la Iglesia que transmitió desde sus inicios hasta nuestros días. Fidelidad, porque somos agradecidos, nos sentimos afortunados por el amor que Dios nos tiene y somos enviados suyos para llevar su amor en medio del mundo. Que sea así. Recemos por el Papa, los obispos y todos los que formamos parte de la Iglesia. Que el Señor nos ayude.